Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Tu casa no caerá. Esta es la palabra que Dios nos ha dado para compartírtelo en los siguientes minutos. Si tú has estado pensando que tu familia, que tu hogar, en medio de la situación difícil que estás pasando, has considerado que tu hogar ya no tiene solución, ya no tiene salida, hoy Dios te dice, tu casa no caerá. Quiero leerte lo que la Escritura dice en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Mateo, capítulo número 7, versículo 25, dice: Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esas son realidades distintas. Son situaciones que uno elige. Muchas veces creemos que los vientos, los ríos, las lluvias, las tempestades son las que determinan si nuestro hogar, si nuestra familia, si nuestra casa se mantendrá o caerá. Pero la palabra de Dios me muestra que no es eso, sino lo que determina que tu casa se mantenga firme, que tu hogar, que tu familia esté parada y no caiga, es que estés en el lugar correcto, con el fundamento correcto. Esa es la clave. Si tú has estado preguntando cómo tener una familia estable, cómo tener una familia feliz, pues en este momento yo te invito a que abras tus oídos y que abras tu corazón, porque la palabra de Dios para esta ocasión tiene que ver con eso, porque Dios te dice, tu casa no caerá. La clave para no caer no es que seamos libres de los problemas. La clave para no caer no es que vengan las situaciones difíciles a nosotros. ¿Sabes cuál es la clave? La escritura que hemos leído no lo dice. Es oír las palabras y hacer la palabra. Tú puedes oír la palabra de Dios hoy, pero no es suficiente oírla. Es necesario que la practiques. Y esa es la clave, practicar la palabra, que es equivalente a estar parado en un fundamento. Así que vengan los vientos, las lluvias, los ríos y las tempestades, tu casa no caerá. Muchas veces vienen los vientos recios a nuestra vida familiar y sentimos que nuestro hogar se va a desintegrar. Ahora, este es el concepto el cual yo te lo comparto ahora, pero déjame ponerte un ejemplo bíblico de lo que te estoy hablando. Y quiero llevarte a la vida de una familia, la familia de un hombre que fue probado muy intensamente. Vamos a ir a el libro de Job. Job es un personaje famoso en la Biblia, porque es un personaje que pasa por una serie de pruebas muy, pero muy extremas, muy difíciles. Pero hay una perspectiva que está tras ese gran hombre y es su familia. Una familia que no es perfecta. Una familia en la cual, pues al final uno devela que cuando ya Job está en la prueba, encuentra una esposa que en vez de apoyar, en vez de ayudar, le aconseja de forma negativa. Y eso entonces nos habla de que no todo lo que Job tenía era perfecto o era perfecto en sí en él.
Cuando Dios habla de que Job era un varón justo y perfecto, no está hablando de la perfección en su totalidad, sino de la madurez que este hombre posee, de la mansedumbre que este hombre posee, del control que este hombre posee. Pero me llama mucho la atención que la Biblia nos muestra en el inicio de su historia y en el final también su familia. Yo te invito a que le eches un vistazo el capítulo número 1 de Job y luego te traslades al capítulo número 42. Así inicia y concluye la vida de este hombre con su familia. Significa que detrás de aquel hombre hay una vida familiar muy interesante. Por eso en este momento nos vamos a tomar el tiempo para poder ver algunos detalles que vamos a aprender y que nos van a ayudar a entender el pasaje de Mateo 7:25, que aunque vengan los vientos y topen en tu casa y golpeen tu casa no caerá porque está fundada sobre la roca. La pregunta es, ¿qué es estar fundada sobre la roca? Ya el mismo Jesucristo nos da la respuesta. Es aquel que oye la palabra y la practica. Pero veamos el ejemplo de Job, cómo Job, sin duda alguna, vivía en esa dinámica, en ese estilo de vida, y por eso cuando vino esta prueba dura, su casa no cayó. Ciertamente se develaron ciertas imperfecciones, perdió hijos, porque así lo dice la Biblia, pero años después que pasa la prueba, Job no se queda solitario, Job no se queda desamparado, Job sigue teniendo a una nueva familia, porque en la voluntad de Dios estaba restaurar la vida y la familia de Job. Por ejemplo, no nos cita que en el último capítulo, que si la esposa que Job tenía era la misma de los primeros capítulos. No lo dice, pero ahí está la fidelidad de Dios. La casa de Job nunca cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Déjame mostrártelo. Dice el versículo número 19 del capítulo número 1 de Job. Job 1:19. Está un siervo de Job contando su relato. Y en el verso 19 dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Paremos ahí. Yo quiero tomar esta frase para ponerte sobre la mesa un ejemplo de lo que hemos leído anteriormente de Mateo 7:25. Este personaje que está contándole a Job lo que ha visto, habla de un gran viento que vino del desierto, que azotó. Ahora, me llama mucho la atención cómo detalla algo muy interesante, y es, azotó las 4 esquinas de la casa. Quiero hablarte de 2 cosas y después continuaré. Yo no sé cómo está tu vida familiar. No sé si en este momento que escuchas esta palabra, tu familia está siendo azotada por un gran viento. Un gran viento para tu vida familiar puede ser la economía, puede ser un matrimonio inestable, a punto de la separación, puede ser violencia intrafamiliar, puede ser alcoholismo, drogadicción. Un gran viento puede ser problemas de hijos con padres, problemas entre hermanos, problemas financieros y amenazas. No sé cuál es el gran viento que está azotando tu casa, pero a Job le vino un gran viento que le azotó. Y nota, siendo Job un hombre
justo. Eso implica que la vida de las pruebas no tiene nada que ver con que tú seas bueno, tú seas malo, tú busques de Dios, no busques de Dios. No, a todos nos llega el tiempo de la prueba. Pero una vez más, esta palabra es para ti. Tu casa no caerá. La casa de Job no cayó y vamos a ver cuál es el secreto que encontramos tras estas líneas. La segunda cosa que quiero explicarte es que dice claramente que ese viento fuerte azotó las 4 esquinas. 4 esquinas. Y sabes que pienso en aquellas cosas que necesitan un fundamento para sostenerse. Una silla. Jamás he visto yo una silla de 3 patas. Por lo menos en su diseño tradicional nunca he visto. Porque si esa silla fuera de 3 patas, no fuera segura. Nunca he visto una mesa de 3 patas. Su diseño tradicional siempre lleva 4 patas. Y entonces esto nos habla de fundamento. Golpeó las 4 esquinas de la casa, dice. Y es que hay cosas fundamentales en la vida de un hogar, queridos hermanos. Y es precisamente que estudiando las líneas de Job capítulo número 1, encuentro cosas sumamente importantes por las cuales uno entiende y uno explica cómo este hombre, tras perder sus bienes, tras perder su riqueza, tras perder a sus hijos, tras perder su salud, tras perder su estabilidad financiera, este hombre fue fiel creyendo que Dios lo iba a levantar. Y uno dice, yo hubiera sido este hombre como Job, probablemente me hubiera quitado la vida, como muchos lo suelen hacer, porque creen que no hay una esperanza en Dios. Pero Job no fue así. Y ahora uno entiende por qué Job fue paciente, tuvo fe y en medio de sus cuestionamientos, porque, repito, Job no era un hombre perfecto. Él era maduro. Y cuestiona a Dios. Si tienes que leer todo el capítulo, todo el libro de Job para poder entender la reacción de Job. Pero fue un hombre que en el capítulo 1 entiende. ¿Y sabes qué? El mismo Satanás entiende que este hombre Job estaba bien parado y bien fundamentado, porque empieza a tratar la vida familiar hasta llevarla a la vida personal. Pero no olvides, el desenlace de la historia está en el capítulo 42. La casa de Job no cayó. Claro, fue golpeada. Yo en una ocasión me impactaron algunas fotografías de un documental que vi de la Segunda Guerra Mundial. Y de verdad, qué desolación, cómo quedó la Europa, Alemania, Francia, todos esos países donde se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Era una devastación que verla de verdad conmovía el corazón. Pero ¿sabes qué? Tú ves esos países ahora como que nada hubiera pasado. Y así fue la historia de Job. Tuvo una gran devastación, pero no cayó. No cayó. Y por eso hoy estoy aquí parado para darte esta palabra de esperanza para tu vida familiar. Tu casa no caerá. ¿Por qué no levantas tus manos o me escribes en este momento en donde nos estás escuchando y puedas identificarte con esta palabra? Mi casa no caerá. Muy bien. Entonces hay 4 cosas que quiero explicarte en la vida familiar de Job que uno entiende por la cual
Job se sostuvo en el Señor y Dios más adelante restauró la vida de Job. Y quiero hablarte de 4 cosas importantísimas de la vida familiar. Son 4 cosas fundamentales y que allí los vientos fuertes van a golpear constantemente para que tu casa no caiga. Pero como hablábamos en Mateo 7, si tú escuchas la palabra y la practicas, entonces, aunque vengan esos vientos fuertes, no va a caer tu casa, no va a caer tu familia. Entonces, 4 esquinas, dice el verso 19. Quiero hablarte de la primera de ellas. Ahí mismo en Job, capítulo número 1, veamos un fundamento que tenía la familia de Job. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y escucha, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aquí vemos una dinámica de vida que tenía los hijos de Job, la familia de Job. En ellos había relación, en ellos había comunión, porque había algo muy importante: comunicación. Y ese es un fundamento familiar que los vientos que vengan de cualquier lado van a querer botar la comunicación en tu familia. La comunicación es importante en todo aspecto en la vida, pero veámoslo desde la perspectiva espiritual. ¿Sabes que Dios todos los días nos habla? De hecho, si estás escuchando hoy este mensaje, este devocional, esta transmisión, este podcast, es porque Dios ha decidido hablarte a tu vida. No es una casualidad que tú hayas sintonizado, que tú hayas recibido este enlace, este link y lo hayas puesto. Dios está hablando a tu vida. La respuesta al hablar de Dios es orar. Por eso que un cristiano que no ora es un cristiano que su vida espiritual no avanza. Y la oración es comunicación. Todos entendemos lo importante de oír y recibir la palabra, como también lo importante de orar. Si no existe eso, nosotros no tenemos comunicación con Dios y no puede haber avance espiritual. Lo entendemos, ¿verdad que sí? Te lo viven recordando en tu iglesia. En cualquier mensaje vas a escuchar lo importante que es la palabra y la oración, porque eso es comunicación. ¿Cuántos conflictos hay, por ejemplo, en el escenario laboral? ¿Y sabes qué? Encuentro que el origen de los conflictos laborales es una mala comunicación. Es que yo pensé, es que yo creí, pero nunca preguntamos, nunca hablamos. Y no me digas que si en lo espiritual, en lo laboral, en lo financiero es trascendental la comunicación, no digamos en lo familiar. Y esta era una fortaleza en la vida familiar de Job. Mira, ve cómo la Biblia nos describe que los hijos de Job no estaban regados y cada quien iba por su lado. No, los hijos de Job venían y se comunicaban, se llamaban, se invitaban, se relacionaban. Había una buena comunicación. A pesar de eso, vino el viento, claro está, fallecieron ellos, no por el viento en sí, sino porque era el tiempo. Pero la familia, la descendencia de Job continuó porque Dios lo restauró más adelante. Si el final de Job hubiera sido la pérdida de todo eso, ¿para qué leer 42 capítulos? Pero esos 42 capítulos nos dan una fe viva y esperanzadora de que nuestra casa no caerá, venga lo que venga, pase lo que pase.
La comunicación, querido hermano, es importantísima. Te voy a dar 5 razones del por qué es importante que en tu vida familiar haya una buena comunicación. Cuando hay una buena comunicación, la familia se siente amada, se siente protegida. Es increíble, pero cuando nosotros no hablamos entre esposos, entre hijos, entre padres, no estamos transmitiendo protección ni amor. Otra razón por la cual es importante la comunicación es porque se transmite seguridad y apoyo emocional. Y dime, si en tiempos donde existe en todos los escenarios de la vida de una persona la inseguridad, lo más seguro que puede haber antes de llegar a la presencia de Dios es tu familia. Y se transmite cuando se habla con ella. Cuando tú hablas con alguien, le estás diciendo, tú eres importante. La tercera razón. ¿Por qué comunicar es fundamental? Porque te estoy diciendo, tú eres importante y por eso vamos a hablar. La comunicación denota confianza. Y es por eso que es importante que en casa haya una buena comunicación. Y por último, la comunicación nos lleva a la capacidad para poder controlar nuestras emociones. ¿Sabes que a veces en casa somos como esos lugares donde hacen los juegos pirotécnicos, ¿no? Ahí están las bombas, los cohetillos, los silbadores, las luces de colores. Pero cuidadito, hay una chispita ahí porque eso se enciende. Así son las emociones. Hay hogares donde no puede haber una chispita porque se enciende. Son muy emotivos. ¿Cómo sustituir o cómo controlar eso? Hablando se entiende la gente, dice el dicho. Y es ahí que cuando los vientos vienen en la vida de una familia, lo primero que van a querer tocar es la esquina de la comunicación. Job tenía una vida familiar donde estaban bien fundamentados en la comunicación, porque los hijos se hablaban con sus hermanas, y era un ambiente como dice el versículo número 4. Ahora, vamos a otra esquina y hablamos de la esquina de la comunicación. Dice el versículo número 4. E iban sus hijos y sus hijas haciendo banquetes en casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice el versículo número 5 y veamos la cuarta esquina. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Me encanta este versículo porque así como la comunicación es importante para la vida familiar y fundamentar a una familia sobre Cristo, este punto y esta esquina nos habla de el fundamento de la vida espiritual en la familia. Y me encanta porque este es el modelo que muchos de nosotros deberíamos de aprender a desarrollar. Job siendo la cabeza, Job siendo el líder de la casa, era quien tomaba la iniciativa en todo aspecto, pero acá en esta escritura me muestra que aún en el aspecto más importante del hogar, que era la comunión con Dios, él era el que tomaba la iniciativa. Las familias necesitan entregarse a Dios. Y
y las familias necesitan buscar, adorar a Dios, pero sobre todo, la cabeza de la casa. En este caso era Job. Y ese es un fundamento. Por eso es que si tú eres hijo, si tú eres esposa, debes de estar clamando constantemente por la vida del jefe de casa. Por eso es que no puede haber en casa ese desorden que Dios ha establecido, que puso al hombre como cabeza de casa. Pero vemos hogares donde lo que debe de estar arriba está abajo. El que debe dirigir lo están dirigiendo. Y eso surge muchas veces porque los cabezas de casa no están dando la talla. Por lo tanto, empieza a desordenarse la casa. Pero si hay algo que es fundamental, al igual que la comunicación, es que exista un liderazgo espiritual. Si no hay un liderazgo espiritual, van a venir los vientos y esa casa va a ser afectada. Pero hoy, Dios nos está mostrando el camino para tomarlo. Usted me dirá, ay hermano, pero mi esposo no quiere nada con Dios. Bueno, entonces le toca a usted, querida hermana. Le toca a usted ser la parte que su esposo no está, pidiéndole gracia y misericordia a Dios, que un día toque la vida de ese hombre y ese hombre se levante como debe de ser. Pero su casa no caerá porque hay alguien que está invocando el nombre del Señor en favor de esa familia. Me encanta el hecho de que Job lo hacía todos los días. Significa que para Job era una prioridad. Hemos hablado en estas semanas, en este tema, de que las familias necesitan valorar la presencia de Dios. Las familias necesitan valorar la palabra de Dios. Las familias necesitan priorizar lo espiritual. Ya no es tiempo de estar pensando en lo material, en lo pasajero, en lo que un día tarde o temprano la polía y el orín van a corromper. Es tiempo de que pongamos nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que nunca se acaba. Y eso solo está en la vida de Dios, en el reino de Dios. Entonces, segunda esquina es la esquina del liderazgo espiritual. Y es ahí donde vemos más conflictos también. ¿Por qué hay familias que están cayendo? Porque no hay comunicación, pero también porque no hay liderazgo espiritual. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Vamos a otra de las esquinas que le encontramos en el versículo número 5 de Job capítulo número 1. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, este versículo lo aplicamos en el liderazgo espiritual, pero también este versículo nos sirve para hablarte de un aspecto, y es el aspecto de la corrección, la esquina de la corrección, o si tú quieres llamarlo, la esquina de la disciplina. Job sabía que no simplemente se necesitaba la corrección como comúnmente la vemos nosotros, llamar a nuestros hijos y jalarle las orejas, confrontarlos con palabras fuertes, cosa que es bíblica si se hace de la forma bíblica. No promovemos la violencia en ningún momento. La Biblia promueve la violencia.
La Biblia promueve la disciplina y la corrección con amor y sabiduría. Pero me llama mucho la atención que Job era consciente que en algún momento sus hijos podían fallarle a Dios. Pero Job atacaba esa debilidad de sus hijos no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y lo que Job era o hacía era que intercedía por ellos presentando sacrificios al Señor si ellos en algún momento podían haber ofendido a Dios. Y me encanta esa idea porque nosotros normalmente corregimos las cosas de afuera para adentro. Es decir, nos encanta el confrontar a nuestros seres queridos desde la perspectiva humana. Pero es muy rara el padre de familia que se detiene a ministrar y a hablar de la palabra de Dios y a explicarle a los hijos por qué necesitan corregir cierta situación a la luz de la palabra. Somos, como decíamos anteriormente, aquellos volcancitos que nos enfurecemos y sacamos todo nuestro enojo, golpeando, gritando, y al final lo que dejamos son corazones resentidos, en vez de restaurar y corregir en amor a nuestros hijos. Por eso es que Job sabía que el único que podía tocar el corazón de sus hijos era Dios, ni él como padre. No estoy queriendo decir que no hay que hablarle a los hijos ni jalarle las orejas, no. Estoy diciendo que cambiemos nuestra perspectiva. Job nos enseña que en ese hogar faltaba una disciplina y una corrección integral. Es decir, hay que confrontar el error y el mal comportamiento de un hijo, pero también hay que estar intercediendo y ministrando el corazón de los hijos. Y me encanta la frase, lo hacía todos los días. Y eso requiere el desarrollo de una vida responsable. ¿Sabe que la disciplina, la corrección, el gran fruto de ella es que nos volvemos más responsables? ¿Cómo considera usted a su familia, a los miembros de su familia? ¿Una familia responsable? Bueno, si usted quiere ver eso en su casa, en su hogar, necesita desarrollar corrección y disciplina. Cuando uno desarrolla, entonces va a encontrar responsabilidad y entonces usted va a tener la facilidad de ver esto en su vida. Una familia, hijos, padres, esposa, esposo, con compromisos. Va a poder ver a una familia, a hijos, a padres, a esposos, a cónyuges, que van a aceptar sus errores. Y va a ver a una familia con buena salud emocional. Pero se necesita entonces que haya esa corrección. Y esa parte donde uno dice, yo ya no les digo nada. Cuidado. El que no les diga nada no significa que usted no haga nada. Yo tengo en mi mente el testimonio que es el reflejo del testimonio de otros. Pero hay un cantante llamado Pablo Olivares, un testimonio que a mí me impactó enormemente. Le invito a que usted pueda ver la película de este siervo del Señor, Pablo Olivares. Y ahí va a escuchar este testimonio. Se lo voy a contar rápidamente, a grandes rasgos. Un joven que crece en un hogar cristiano, sirviendo al Señor. Pero como suele pasar, las malas juntas empiezan a afectar su vida y se aleja este joven
de los caminos del Señor. Y este joven comienza con una tendencia a la música rock. Y se mete al rock del mundo y esta mala influencia va afectando enormemente su vida hasta verse en situaciones de drogadicción y de vicios. A estas alturas él ya no tiene nada que ver con Dios. Y él empieza entonces a formar una banda, un grupo, y se hacen famosos. De tal manera que en su ciudad natal, Argentina, empiezan a ganar premios, a ser los primeros en radio, y un día los llevan a México porque les van a dar un reconocimiento. Mientras este joven vivía perdidamente su vida, aquella mamá siempre le hablaba, pero llegó un momento en que ya no podía hablar, pero siguió haciendo algo que un padre debería siempre de hacer, y es interceder por sus hijos. Resulta ser que estando en la Ciudad de México, a este joven lo secuestran. Y en el momento donde la negociación se cae para liberarlos, la orden fue: mátenlo. Y a punto de matar a este joven Pablo Olivares, algo pasa, algo sucede, y el mismo secuestrador lo siente: algo está pasando y no puedo matarte. ¿Sabe qué pasa? Allá en ese lugar hay una mujer que en ese mismo momento está doblando sus rodillas, pidiendo misericordia y compasión por su hijo. En ese momento, cuando el secuestrador le confiesa a Pablo Olivares lo que está pasando, este joven entiende que aquí hay algo sobrenatural. Ahora este joven, su vida es dedicada al servicio a Dios. Hubo disciplina, hubo corrección. Quizás ya no fue esa disciplina tradicional donde el papá, la mamá tiene que llegar a la confrontación, porque hay una edad donde ya eso no es que no sirva, ya no es sabio y prudente hacerlo, pero sí hay un método de ayuno, de oración, de intercesión por tu hijo. Disciplina y corrección. Una de las formas como los hogares caen es cuando se deja de practicar eso. Y quiero terminar con la cuarta esquina. Esa está, si tú me ayudas, en el versículo número 13. Dice la escritura de Job capítulo número 1. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Ya hemos visto a un grupo de hijos de Job que se comunican entre ellos. Pero en este momento nos vuelve a recalcar otra vez ese escenario, y entonces yo puedo entender que cuando en la Biblia se repiten 2 veces las cosas es porque es de ponerle atención. Y yo puedo ver acá que esta familia se la pasaba bien. Y es que no hay mejor lugar que pasarla bien, ¿sabe dónde? Con su familia. Y esta esquina es la esquina de la alegría, la esquina de la familiaridad. Si en tu casa tus hijos no pueden gozarse, ¿en dónde? Dime, ¿en dónde se van a ir a gozar? Si en tu casa tus hijos no pueden disfrutar, dime, ¿en dónde van a ir a disfrutar? ¿A la calle? ¿Con sus amigos? Los hijos de Job disfrutaban entre ellos y con su familia, porque había un tío hermano de Job. Así que me encanta saber el hecho, queridos hermanos, de que ellos se regocijaban y se alegraban como familia.
¿Cuántos en este tiempo ya ni comen juntos? Cada quien está en su cuarto con su teléfono. Unos comen primero antes que otros. Unos viendo televisión, otros en su cuarto hablando por teléfono. No hay convivencia, no hay armonía, no hay alegría en el hogar. La esquina de la alegría es el cuarto fundamento y es donde los vientos golpearán. Necesitamos aprender no solo a gozarnos en el Señor, sino a gozarnos como familia. Esta esquina del afecto o la alegría, como tú quieras llamarle, produce algo en la vida de la familia. Cuando en un hogar se respira afecto, festividad, esos miembros van a tener esfuerzo y ánimo. Cuando hay alegría y afecto, el éxito de los demás lo que va a hacer es inspirar a otros y los otros van a poder gozarse por el triunfo de los otros. El que todos se amen y se tengan afecto rompe eso que destruye, como el estar comparándose el uno hacia el otro. Pero eso no se puede experimentar si en tu casa no se deja ver la alegría y el afecto. Así que hoy tengo que decirte, tu casa no caerá si pones en práctica el consejo de Dios, cuidando 4 cosas fundamentales. Número 1, la comunicación. Número 2, el liderazgo espiritual. Número 3, la corrección y la disciplina. Y número 4, el afecto o la alegría. 4 cosas fundamentales que en toda casa necesitan desarrollar. Si tú vives intensamente cuidando esas 4 cosas, que vengan las lluvias, que vengan los ríos, que vengan los vientos, que golpeen, que sacudan, tu casa no caerá. Yo quiero finalizar leyendo el libro de Job en su desenlace, porque es sumamente edificante ver que todo esto en el capítulo 1 era el ambiente previo a que cayera el viento. Y entra un momento de crisis en la vida de Job. Pero su casa no cayó. ¿Y sabes por qué no cayó? Porque estaba bien fundamentada. Dice la palabra de Dios, capítulo 42, verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová, escuche, el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dice el verso 15 que no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto dice la Biblia que Job vivió 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cómo quieres morir tú? Porque, mira, somos conscientes que vamos a morir, ¿no? ¿No quisieras morir como Job,
viejo y lleno de días. Es decir, disfrutando, y no hay forma de disfrutar que estando con tu familia. Ese fue el cierre de la vida de Job. En el capítulo 1, uno no entiende qué es lo que pasó. Claro, la Biblia nos cita que detrás de todo eso había una treta de Satanás que vino a afectar la vida de Job, mas no su familia. Y su familia, aunque fue golpeada y hubieron pérdidas, nunca cayó su casa, porque Job estaba fundamentado familiarmente en 4 cosas: buena comunicación, un buen liderazgo espiritual, disciplina y corrección, y afecto y alegría. Te dejo eso en tu corazón, recordándote esta palabra para tu vida. Tu casa no va a caer si tú la fundamentas en un lugar correcto. Oro por ti, Padre bueno. Aquí estamos una vez más dándote las gracias, porque tú nos prometes estabilidad aún en medio de las aflicciones y de las pruebas. Hoy quiero orar por las familias que nos están escuchando. Quiero pedirte una restauración para las familias en el área de la comunicación, Señor. Quiero pedirte que tú restaures el liderazgo espiritual de los hogares que nos están escuchando. Quiero pedirte, Señor, que restaures la responsabilidad y la corrección en el hogar. Quiero pedirte que restaures la alegría en el hogar. Y si nos mantenemos trabajando todos los días como lo hacía Job en esos aspectos, mi casa no caerá. ¿Cuántos podemos declarar eso allí en donde nos escuchas? Mi casa no caerá en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por hablarnos y por animarnos y darnos tiempos de esperanza en un mundo lleno de aflicción. En el nombre de Jesús, amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Bea.